Abuela salva a un niño perdido, sin saber que era hijo de un millonario que la despidió injustamente. Una anciana mexicana camina sola por la nieve después de ser despedida injustamente por robo. De repente escucha el llanto desesperado de un niño perdido en la tormenta. Sin dudarlo un segundo lo rescata y lo cuida como si fuera su propio nieto. Pero cuando llega el momento de devolverlo a su familia, descubre algo que cambiará sus vidas para siempre. El padre del niño es exactamente el mismo millonario que la acusó falsamente y destruyó su vida. Esta es la historia más increíble de venganza divina y perdón que jamás vas a escuchar. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. La nieve caía despiadadamente sobre las montañas de Chihuahua mientras Esperanza Morales, de 72 años, caminaba lentamente por el sendero helado hacia su pequeña cabaña. Sus manos arrugadas temblaban no solo por el frío, sino por la humillación que aún ardía en su pecho. Hacía apenas 3 días que había sido despedida de la mansión donde trabajó durante 15 años como ama de llaves. Ladrona, le había gritado el señor Alejandro Vázquez, el millonario dueño de la empresa minera más grande del estado. ¿Cómo te atreves a robar las joyas de mi esposa? Las palabras resonaban en su mente como dagas envenenadas. Esperanza nunca había tocado nada que no le perteneciera, pero el collar de diamantes había aparecido misteriosamente en su bolsa, plantado allí por alguien que quería deshacerse de ella. Sin sueldo, sin referencias y sin esperanza de encontrar otro trabajo a su edad, la anciana había regresado a la vieja cabaña de su difunto esposo en las montañas. El lugar estaba abandonado, sin calefacción ni electricidad, pero era todo lo que tenía. Mientras abría la puerta carcomida por el tiempo, una ráfaga de viento helado se coló en la habitación, trayendo consigo algo más que frío, el sonido débil y desesperado de un llanto. Esperanza se detuvo, aguzando el oído. Entre el rugido del viento invernal, pudo distinguir claramente los sollozos de un niño. Su corazón de abuela se aceleró. ¿Qué hacía un niño solo en estas montañas desoladas, en medio de una tormenta de nieve? Sin pensarlo 2 veces, Esperanza dejó caer sus escasas pertenencias y salió nuevamente al exterior. La nieve le azotaba el rostro mientras gritaba, «Niño, ¿dónde estás?». Su voz se perdía en el viento, pero siguió el sonido del llanto que parecía provenir de un grupo de pinos más adelante. Allí, acurrucado contra el tronco de un árbol gigantesco, encontró a un pequeño de aproximadamente 9 años. Sus labios estaban azules por el frío, sus ropas empapadas y su cuerpo temblaba violentamente. El niño tenía el cabello negro y grandes ojos castaños llenos de terror y lágrimas congeladas. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Esperanza, quitándose inmediatamente su rebozo para envolver al pequeño. «¿Cómo llegaste aquí, mijito? ¿Dónde están tus papás?». El niño apenas podía hablar entre sollozos y temblores, pero logró susurrar, me perdí, en el bosque, hace mucho frío». Sin dudarlo, Esperanza cargó al niño en sus brazos. A pesar de su edad y fragilidad, encontró fuerzas que no sabía que tenía. «Vamos, pequeño, te voy a llevar a un lugar calentito», le murmuró mientras caminaba con dificultad hacia su cabaña. El niño se aferró a ella como si fuera su última esperanza. Una vez dentro, Esperanza encendió rápidamente la vieja chimenea con los pocos leños que había encontrado. Quitó la ropa húmeda del niño y lo envolvió en las mantas más gruesas que tenía, frotando suavemente sus pequeñas manos para devolverles la circulación. «¿Cómo te llamas, mi niño?», preguntó Esperanza mientras preparaba un té caliente con las pocas hierbas que tenía guardadas. El pequeño, ya un poco más tranquilo pero aún temblando, respondió con voz débil, «Diego, me llamo Diego». «¡Qué nombre tan bonito!», sonrió la anciana, acercándole la taza humeante. «Toma, esto te va a calentar por dentro». Diego bebió el té a pequeños sorbos, y poco a poco el color regresó a sus mejillas. Esperanza se sentó a su lado, acariciando suavemente su cabello. «Cuéntame, Diego, ¿cómo llegaste hasta acá? Estamos muy lejos del pueblo», preguntó con dulzura. El niño bajó la mirada, avergonzado. «Estaba muy enojado con mi papá, siempre está trabajando, nunca tiene tiempo para mí. Mi mamá murió el año pasado y desde entonces él solo piensa en el trabajo». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. «Hoy me gritó porque quería que fuera conmigo a pescar, pero él tenía una junta importante. Le dije que lo odiaba y salí corriendo de la casa. Quería esconderme donde él no me encontrara, pero me perdí en el bosque cuando empezó a caer la nieve». Esperanza sintió que su corazón se partía. Conocía ese dolor del abandono, de sentirse invisible e innecesaria. «Ay, mi niño lindo», suspiró, abrazándolo con ternura.
Tu papá debe estar muy preocupado por ti. Los papás a veces no saben cómo demostrar su amor, pero te aseguro que te quiere mucho. La tormenta arreciaba afuera, convirtiendo la pequeña cabaña en una isla de calor en medio del océano helado. Diego se había acurrucado junto a Esperanza, quien le contaba historias de su juventud para distraerlo del miedo. Doña Esperanza, murmuró el niño, ¿usted tiene nietos? Una sombra de tristeza cruzó el rostro arrugado de la anciana. No, mijito. Mi esposo y yo nunca pudimos tener hijos. Pero durante muchos años cuidé a los hijos de la familia para la que trabajaba. Los quería como si fueran míos. Su voz se quebró ligeramente al recordar cómo había sido acusada injustamente. ¿Ya no trabaja con ellos?, preguntó Diego con inocencia. Esperanza dudó un momento, pero decidió ser honesta. No, pequeño. Me acusaron de algo que no hice y me despidieron. A veces las personas creen cosas sin buscar la verdad. Diego la miró con sus grandes ojos llenos de compasión. Eso no está bien. Mi maestra dice que hay que escuchar los dos lados de la historia. Su comentario inocente tocó profundamente a Esperanza, quien sintió que este niño tenía un corazón puro y sabio. Cuéntame de tu familia, Diego, pidió la anciana, queriendo cambiar de tema. El niño suspiró profundamente. Mi papá es muy importante, tiene una empresa grande y muchas personas trabajan para él. Pero desde que mi mamá se fue, ya no sonríe como antes. Yo solo quiero que sea feliz otra vez. Las palabras del niño resonaron en el alma de Esperanza, recordándole que detrás de cada persona hay historias de dolor y pérdida. Durante la noche, Diego tuvo pesadillas y despertó gritando. Esperanza lo consoló, cantándole las mismas canciones de cuna que su propia madre le cantaba décadas atrás. No tengas miedo, mi niño. Aquí está seguro, le susurraba mientras mecía suavemente su pequeño cuerpo. Doña Esperanza, murmuró Diego en la oscuridad, ¿cree que mi papá me esté buscando? La pregunta cargaba tanto anhelo y miedo que partió el corazón de la anciana. Por supuesto que sí, mi amor. Un padre siempre busca a su hijo, sin importar qué tan enojado esté. Pero yo le dije cosas muy feas, confesó el niño entre sollozos. Le dije que lo odiaba y que ojalá él también se hubiera ido como mi mamá. Esperanza sintió el peso del dolor en esas palabras infantiles. Los niños a veces dicen cosas cuando están dolidos, pero los papás entienden que no lo dicen en serio. Al amanecer, la tormenta comenzó a calmarse ligeramente. Esperanza sabía que tenía que encontrar la manera de regresar a Diego con su familia, pero las líneas telefónicas estaban caídas y el camino hacia el pueblo permanecía intransitable. Vamos a esperar a que pase la tormenta, le dijo al niño. Mientras tanto, te voy a enseñar a hacer las tortillas más sabrosas del mundo. Diego sonrió por primera vez desde que llegó, y Esperanza sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Por un momento, pudo imaginar cómo habría sido tener un nieto propio. Mientras tanto, en la mansión de los Vázquez, Alejandro estaba enloqueciendo de desesperación. Había llamado a la policía, organizado grupos de búsqueda y ofrecido una recompensa millonaria por información sobre su hijo. Las palabras crueles que Diego le había gritado antes de huir resonaban en su mente como una sentencia. Te odio. Ojalá tú también te hubieras ido como mamá. Señor Vázquez, le dijo el jefe de policía, hemos rastreado toda la zona urbana. Si el niño se dirigió hacia las montañas, será muy difícil encontrarlo con esta tormenta. Alejandro se pasó las manos por el cabello, sintiendo como la culpa lo devoraba por dentro. Había sido un padre ausente, obsesionado con el trabajo para no enfrentar el dolor por la muerte de su esposa. Su asistente, Carmen, se acercó tímidamente. Señor, hay algo que debo decirle, sobre el despido de la señora Esperanza. Alejandro la miró con impaciencia. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Carmen tragó saliva. Creo que cometimos un error terrible. He estado revisando las cámaras de seguridad y, fue Leticia, la mucama nueva, quien puso el collar en la bolsa de Doña Esperanza. Tengo las pruebas. El mundo de Alejandro se tambaleó. No solo había perdido a su hijo, sino que había destruido la vida de una mujer inocente que había cuidado su hogar durante 15 años. ¿Dónde está ahora?, preguntó con voz ronca. En su vieja cabaña en las montañas, señor. Pero con esta tormenta. Alejandro sintió que un rayo de esperanza atravesaba su desesperación. Si alguien podía sobrevivir en esas montañas y ayudar a su hijo, era Esperanza Morales. En la cabaña, Diego había ayudado a Esperanza a preparar el desayuno con los pocos ingredientes que tenían.
Doña Esperanza, dijo mientras comían, usted es la persona más buena que he conocido. ¿Por qué alguien la lastimaría? La pregunta inocente del niño hizo que la anciana reflexionara sobre el perdón y la venganza. A veces, mijito, las personas buenas sufren injusticias. Pero guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Es mejor perdonar y seguir adelante. Sus propias palabras la sorprendieron, no sabía que ya estaba lista para perdonar a quien la había lastimado tanto. Mi papá es bueno, murmuró Diego, pero está muy triste desde que murió mi mamá. Trabaja todo el tiempo para no pensar en ella. Esperanza asintió comprensivamente. El dolor nos hace hacer cosas raras, mi niño. Tu papá tal vez piensa que si trabaja mucho, puede protegerte de todo lo malo del mundo. De repente, el sonido de helicópteros comenzó a escucharse a la distancia. Diego corrió hacia la ventana. Doña Esperanza. Hay helicópteros. La anciana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Se había encariñado tanto con el pequeño que no quería que se fuera, pero sabía que tenía que regresar con su familia. Parece que tu papá te encontró, mi amor, dijo con una sonrisa triste. Diego la abrazó fuertemente. No quiero irme sin usted. ¿Puede venir conmigo? Esperanza acarició su cabello. Mi lugar está aquí, pequeño, pero siempre vas a estar en mi corazón. Los helicópteros aterrizaron cerca de la cabaña, levantando una nube de nieve. Esperanza tomó la mano de Diego y salieron juntos al exterior. Del primer helicóptero descendió un hombre alto, vestido con un abrigo caro, que corrió desesperadamente hacia ellos. Era Alejandro Vázquez. Diego, gritó, cayendo de rodillas en la nieve para abrazar a su hijo. Pensé que te había perdido para siempre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba al niño contra su pecho. Perdóname, hijo. Perdóname por no estar ahí cuando me necesitabas. Fue entonces cuando Alejandro alzó la vista y vio a la mujer que había salvado a su hijo. Sus ojos se llenaron de shock y reconocimiento. Esperanza, señora Morales. Murmuró, incrédulo. La anciana lo miró con serenidad, sin rastro de amargura en su rostro. Su hijo es un niño maravilloso, señor Vázquez, dijo simplemente. Solo necesitaba sentir que usted lo ama. Alejandro se puso de pie lentamente, la vergüenza y la gratitud luchando en su interior. Esta mujer, a quien había acusado injustamente y destruido su vida, había salvado lo más preciado que tenía. Señora Morales, su voz se quebró. Yo, necesito pedirle perdón. Carmen me confesó la verdad. Usted nunca robó nada. Fue Leticia quien. Esperanza levantó una mano, deteniéndolo. Eso ya no importa, señor. Lo que importa es que Diego está bien y que ustedes dos se tienen el uno al otro. Diego miró a su padre con confusión. Papá, ¿conoces a doña Esperanza? Alejandro se arrodilló frente a Esperanza, sin importarle que sus costosos pantalones se empaparan en la nieve. Señora Morales, no tengo palabras para expresar mi arrepentimiento. La acusé sin pruebas, destruí su reputación, la dejé sin trabajo, y aún así, usted salvó a mi hijo. Se levanta, señor Vázquez, dijo Esperanza con dignidad. El rencor no trae de vuelta lo perdido, pero el perdón sí puede sanar el futuro. Sus palabras resonaron profundamente en Alejandro, quien comprendió que estaba frente a una mujer de una grandeza espiritual que él jamás había poseído. Diego me contó que usted perdió su trabajo injustamente, murmuró el niño, mirando a su padre con ojos acusadores. ¿Por qué lastimaste a la persona que me salvó? La pregunta inocente fue como una daga en el corazón de Alejandro. Porque papá cometió un error terrible, hijo, admitió Alejandro, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero voy a arreglarlo. Se dirigió nuevamente a Esperanza. Señora, quiero que regrese a trabajar conmigo. No como empleada, sino como parte de nuestra familia. Quiero que Diego tenga una abuela que lo cuide con el mismo amor que usted le dio anoche. Esperanza miró al niño, quien le suplicaba con los ojos. ¿Vendría a vivir con nosotros, doña Esperanza? Yo la cuidaría cuando esté viejita, dijo Diego con la seriedad de un adulto. La anciana sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. Tal vez sea tiempo de que esta vieja cabaña descanse, murmuró, mirando hacia su humilde refugio. Y tal vez sea tiempo de que yo encuentre una nueva familia. 6 meses después, la mansión de los Vázquez se había transformado completamente. Ya no era una casa fría y silenciosa, sino un hogar lleno de risas,
aromas de cocina tradicional mexicana y el sonido constante de Diego contándole a la abuela Esperanza sobre sus aventuras escolares. Alejandro había cambiado su rutina completamente. Ahora llegaba temprano para cenar en familia, llevaba a Diego a pescar los fines de semana y había aprendido a valorar los pequeños momentos que antes consideraba insignificantes. Gracias, Esperanza, le decía cada noche. No solo salvaste a mi hijo esa noche en la montaña. Nos salvaste a los dos. Esperanza había encontrado en Diego al nieto que nunca tuvo, y en Alejandro, a un hijo que necesitaba aprender el verdadero significado del amor. Su cuarto ya no era el de una empleada, sino el de una abuela querida, lleno de fotos de Diego y pequeños regalos que él le hacía en la escuela. Doña Esperanza, le dijo Diego una tarde mientras horneaban galletas juntos, ¿se acuerda cuando me encontró en la nieve? La anciana sonrió, acariciando su cabello. Claro que me acuerdo, mi amor. Yo creo que Dios la puso ahí para salvarme, murmuró el niño con la sabiduría de los niños puros. Pero también creo que yo estaba ahí para salvarla a usted. Esperanza sintió que las lágrimas de gratitud rodaban por sus mejillas. El niño tenía razón. En esa noche nevada, en medio de la tormenta y el frío, ambos se habían salvado mutuamente. Ella le había dado calor y refugio, pero él le había devuelto la esperanza y una razón para seguir viviendo. Alejandro, observándolos desde la puerta de la cocina, sonrió con una paz que no había sentido desde la muerte de su esposa. Había recuperado a su hijo y ganado una madre para ambos. La injusticia que había cometido se había transformado, por obra del perdón y la gracia, en la bendición más grande de su vida. Porque a veces, en las noches más frías y oscuras de nuestras vidas, Dios envía ángeles disfrazados de abuelas que nos enseñan que el amor verdadero no conoce de rencores, y que los milagros suceden cuando aprendemos a perdonar con el corazón. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.